Alsina, da la hora. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 14, ¿no? 14 de mayo del año 2025. La historia de hoy puede titularse Déficit de credibilidad, o cómo un gobierno puede estar cargado de razones para hacer y decir lo que hace, pero su pasado reciente, su ejecutoria, debilita gravemente esas razones de las que está cargado y pone en cuestión su sinceridad. Ayer el gobierno corrigió el tiro comunicativo, después de esta jornada del lunes que comentábamos ayer, en la que ministros y dirigentes socialistas echaron el día diciendo una cosa y su contraria sobre los WhatsApps que Ábalos guardaba por si algún día escribía sus memorias, y una pequeña selección de los cuales ha llegado a las páginas del diario El Mundo estos últimos días. O sea, si el lunes decían, es muy grave, es delito, pero no lo vamos a denunciar. Es muy grave, es delito, pero vamos, mi grupo de WhatsApp, el grupo de mis primos es más interesante, ¿no? Esta aportación imborrable que hizo la portavoz jocosa del PSOE, señora Peña, el pasado lunes. Si el lunes era eso, ayer ya era esto otro. Nosotros damos por hecho que esa filtración que se está conociendo en estos días, pues damos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no lo hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo a fondo de esta filtración. Pues perfecto, dices, perfecto. Si el gobierno da por hecho que se ha cometido un delito, que tampoco es que lo diera por hecho ayer, pero bueno, si cree que se ha cometido o se ha podido cometer un delito, pues qué menos que denunciarlo, claro. Bueno, igual quien debería denunciarlo es el perjudicado por la vulneración de su privacidad, que no es el Consejo de Ministros como tal, no es el gobierno como tal, es una persona que se llama Pedro Sánchez y que es el presidente del gobierno, en efecto, pero la privacidad es de esa persona, no del gobierno. ¿Cuál es la privacidad de un gobierno? Pero bueno, decía ayer, nosotros, los ministros ahí hablan como si todos ellos fueran Pedro Sánchez. Bueno, también la privacidad de José Luis Ábalos habría sido vulnerada. Lo que pasa es que si usted se fija, no hay ninguna declaración oficial estas dos últimas jornadas en la que nadie se haya dolido por la privacidad vulnerada o violada del exministro de Transportes, que se ocupaba de todos los encargos de Pedro Sánchez, mientras Koldo se ocupaba de todos sus encargos, ¿no? Nadie se ha preocupado por la privacidad de José Luis Ábalos, pues nadie lo ha dicho. La de Sánchez sí, la de Ábalos. Cuando uno reclama una investigación de oficio, como hizo ayer el gobierno, pues claro, está alimentando la idea de que los WhatsApps proceden del material que custodia la UCO. Es una pura presunción. Hoy hay varios diarios que apuntan que, claro, los que custodia la UCO, según el propio Ábalos, están en las memorias discos duros que Koldo se llevó cuando hicieron mudanza del ministerio. Es que la mudanza del ministerio la hicieron en julio del año 21. Pero es que se han publicado mensajes, WhatsApps, que son de julio del año 23. ¿Qué mudanza fue esa? Si en los discos duros de Koldo solo está hasta que hicieron mudanza, año 21, estos que se han publicado del año 23 no pueden salir de ahí. Claro, si fuera Ábalos quien está filtrando, o fuera Koldo quien está filtrando, siguiendo o no instrucciones de Ábalos, pues poca investigación le correspondería al juez del Tribunal Supremo que lleva el asunto de la corrupción, porque estos mensajes es verdad que no guardan relación con esa supuesta corrupción. No guardan relación con la investigación por corrupción a quien fue capataz, consejero, confidente y amigo del presidente del gobierno, mientras supuestamente se corrompía, es decir, José Luis Ábalos. Nuestro tronco, como lo describía María Jesús Montero en un WhatsApp que también se conoció ayer. Eres nuestro tronco. Sin segundas intenciones lo de tronco, no es... Supongo que no es en el sentido en el que lo usaba Villarejo, ¿no? Del tronco, sino en este otro de como nuestro pilar, nuestra columna vertebral, José Luis. Bueno, el gobierno en todo esto en realidad tiene poco papel, porque no son conversaciones del gobierno las que han trascendido, son conversaciones personales. Pero ya quedó claro hace un año, cuando la espantada fake del presidente, que ministros y dirigentes socialistas son muy conscientes de que el hiperlíder, el líder supremo, siempre está muy pendiente de quién se implica hasta las orejas en cerrar filas cuando se produce una situación que le afecta personalmente y quién se ve que da medio gas o se pone de perfil. Y por eso prefieren ya todos pecar por exceso, que por defecto no vaya a pasarles factura política la prudencia. Digo, resultaría más creíble la indignación de los ministros y asimilados por la vulneración de la privacidad whatsappera, hombre, si pudieran exhibir galones, ¿no?
O sea, si ante filtraciones de otros tiempos que afectaban a otros, hubieran reaccionado con idéntico escándalo al que están manifestando ahora. Y claro, no parece que eso lo puedan acreditar. O sea, el señor González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, debe de estar verdaderamente conmovido por este celo ministerial por el secreto de las comunicaciones privadas. Estos días se ha mencionado mucho aquello del Luis se fuerte de Rajoy a Luis Bárcenas, cuyo interés era una conversación privada, pero su interés informativo estaba fuera de toda duda porque revelaba el doble juego de quien en público exaltaba la independencia de la Fiscalía y en privado le decía a su tesorero: hacemos lo que podemos, Luis. ¿Con quién? Con la Fiscalía. Dice, claro que las circunstancias no tenían nada que ver con esto de ahora. Y que lo de Rajoy era asunto grave porque se estaba comunicando con alguien que ya estaba investigado por corrupción. Pero esto de ahora también revela ese doble juego o doble lenguaje de quien en público ensalzaba el debate y la pluralidad, por ejemplo, en su partido, y en privado ordenaba marcar a los discrepantes, ¿no?, para que dejaran de tocar las narices. Se ha mencionado menos que en febrero del año 23 el PSOE se lo pasó en grande cuando se empezaron a publicar WhatsApps de dirigentes del Partido Popular que le hacían la pelota a Pablo Casado por su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso, justo antes de que Pablo Casado se autodestruyera. Aquellos sí se parecían más a esto de ahora, porque eran mensajes que le mandaban a Pablo Casado, pues Cuca Gamar, en fin, otros dirigentes del PP, después de la entrevista aquella en la que hablaba él de Ayuso, y decían que bien has estado, Pablo, qué maravilla, qué estupendo, tal. Se filtraron los mensajes, se publicaron los WhatsApps y al PSOE le vino aquello. Se ha recordado menos que en septiembre del año 2020, la Moncloa filtró al diario El País el contenido del WhatsApp que Casado le había enviado a Pedro Sánchez, aceptando renovar el Consejo General del Poder Judicial. Dio cuenta El País de aquel WhatsApp de Pablo Casado a Sánchez, conversación privada, como prueba de que era Pablo Casado quien se había echado atrás por las presiones que había sufrido. Filtración que le permitió a Pedro Sánchez después confirmar que el pacto estaba casi cerrado y que el PP lo había roto. Claro, tampoco se recuerda que entonces ningún ministro se escandalizara por la ruptura de la privacidad en aquel WhatsApp que Casado le había enviado a Pedro, o sea, a Sánchez. Como cosas que pasan. Si el gobierno cree que hay que denunciar, pues hace bien, que denuncie. De momento, el anuncio de la posible denuncia permite que medios que apenas han informado todos estos días de los WhatsApps y de las reacciones de los aludidos a los WhatsApps abran ahora sus ediciones con la respuesta gubernativa. Claro, déficit de credibilidad, les decía. El ministro de Justicia hizo ayer una exposición muy razonable de por qué sería bueno que el fiscal general del Estado en España tuviera su independencia y su autonomía garantizadas. Dice, pero no lo estaban ya. El discurso oficial dice que en realidad siempre ha sido así, que el fiscal general siempre ha sido independiente al 100%. Todos sabemos que lo del 100% pues es muy relativo. El objetivo del gobierno, lo contamos ayer, es que sean los fiscales quienes dirijan las investigaciones que ahora llevan los jueces. Como siempre que se aborda una reforma de la justicia o del Código Penal, pues el gobierno saca el comodín europeo y nos explica que es que somos una anomalía en el conjunto de la Unión Europea. Que aquí los jueces son los que llevan la instrucción, en el resto de Europa es que son los fiscales. Bueno, ¿qué problema se le ha encontrado siempre a esta posible reforma? Pues que los jueces, aunque tienen instancias superiores que pueden reconvenirles o corregir sus decisiones, al final los jueces no tienen jefes. Cada juez es independiente y autónomo en su juzgado. Mientras que los fiscales son jerárquicos, son disciplinados y tienen que aplicar la unidad de criterio. O sea que, como admitió aquí García Ortiz, el fiscal general, en una entrevista hace ya unos años, el fiscal general en España tiene un poder enorme, porque todos los fiscales al final tienen que hacer lo que... Dice, claro, razón de más para recelar de que ese poder pueda ejercerlo para decidir qué se investiga y qué no se investiga. Con la misma soltura, digamos, con que Tezanos decide qué se pregunta a los españoles y qué no se pregunta. La solución, dice el gobierno ahora, es garantizar que el fiscal general actúe siempre con criterios técnicos, sin que el gobierno pueda darle instrucciones. Dice, alabado sea el gobierno. Que su mandato no se corresponda con la duración de la legislatura y que, por tanto, el fiscal no cese cuando cambia el gobierno de España, sino a los 5 años de nombrado. Alabado sea de nuevo el gobierno. ¿Quién mejor que el gobierno para saber hasta qué punto el fiscal general de ahora es susceptible de ser inducido o animado desde el gobierno para actuar en uno u otro sentido? Para dejar tranquilo al fiscal general y para que el fiscal general y los que vengan
actúe como le parezca oportuno, tampoco hace falta cambiar muchas normas. Basta con que el gobierno renuncie a tratarle como si fuera un ministro. Y este es el problema de credibilidad o déficit de credibilidad al que se enfrenta el gobierno con esta reforma que ayer presentó y que veremos qué vida acaba teniendo, ¿no? El recelo al contemplar cómo hace un canto a la independencia del fiscal general el mismo gobierno que primero se creyó con derecho a afirmar su dependencia, aquello de Sánchez, ¿de quién depende? Del gobierno, pues eso. El mismo gobierno que anunció como nueva fiscal general del Estado a Dolores Delgado, ministra de Justicia, cuando todavía ejercía de ministra de Justicia. El mismo gobierno que se apropia del fiscal general en sus declaraciones públicas. Confianza del gobierno de España en su fiscal general del Estado. Su fiscal general. Y el mismo gobierno que justifica que García Ortiz no dimita, pese a estar investigado por el Supremo, con el argumento un poco alucinógeno de que no tiene que dimitir porque cuenta con el apoyo del gobierno, que esto lo ha dicho el presidente. Pues si contar con el apoyo del gobierno fuera la clave para que dimita o no dimita un fiscal general. O sea, como si fuera suyo, ¿no? Fiscal general. Ministro número 23. Bueno, 24, porque la 23 es la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Cordero. Si el gobierno se cree de verdad su reforma para blindar de injerencias gubernativas al fiscal general del Estado, alabado sea, pues ya puede, sin esperar a que las Cortes aprueben nada, predicar humildemente con el ejemplo. Carlos Alsina en Onda Cero.